Dios te bendiga. Quiero leer dos textos bíblicos en el que encontramos dos escenarios o dos historias de dos personas con una necesidad de sanidad y de una necesidad de liberación. Vámonos a Mateo capítulo 8, versículo 1 al 4. Vamos a ver qué encontramos en Mateo capítulo 8, versículo del 1 al 4. En este pasaje podemos encontrar la historia de un hombre leproso. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Jesús limpia a un leproso. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Repito el versículo. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Este es el pasaje de Mateo capítulo 8 del verso 1 al 4. Ahora vamos a leer Marcos. Marcos queda seguido de Mateo. Leemos en el capítulo 7, versículo 24 al 30. Vamos a leerlo hasta el 30. Dice así: Jesús y la mujer sirofenicia. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de la migaja de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, y el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Si bien vemos dos historias, como les decía anteriormente, de dos personas que necesitaban de Jesús algo. De alguna o de otra manera, nosotros siempre vamos a necesitar de Dios, siempre. Por mucho dinero que tenga una persona, por mucho que la persona diga estoy completo, no me hace falta nada, algo hay en su vida, hay algo en su alma, algo hay en él o en esa persona que necesita de Jesús. Entonces queda claro que todos necesitamos de Jesús, aunque algunas veces no lo reconozcamos de esta manera, pero nosotros, el hombre, el ser humano, necesita de Jesús. En nosotros hay esa necesidad. Y muchas personas llegan a Jesús debido a esa necesidad, debido a que necesita una sanidad, a que necesita una liberación, a que necesita un milagro o necesita una ayuda económica. De cualquier manera, el hecho es que Jesús siempre va a estar allí, dispuesto a escuchar.
y va a estar ahí presto, porque Él dice en su palabra que al que Él viene, Él no le echa fuera. La historia de este hombre en el libro de Mateo, un hombre con una necesidad de ser sanado, de una lepra. No era cualquier enfermedad, no era cualquier dolor de cabeza, no era que le dolía un dedo. Él tenía una enfermedad que en ese tiempo, en el tiempo en el que ellos vivían, era una enfermedad que se consideraba una persona inmunda, tanto así que a esa persona le echaban fuera de la comunidad. Esa persona tenía que estar aparte de los demás. Como hoy día estamos en este tiempo de pandemia, donde el COVID, la persona que tiene COVID, tiene que aislarse para no contaminar a las otras personas. Pues la lepra también contaminaba, y se decía que esa persona pues era excluida incluso de su familia, y tenía que irse afuera de la ciudad y allí demorar el tiempo hasta que fuese sanado. Lo iban a ver, y el médico, el sacerdote, la persona que estaba indicada para hacer ese trabajo, pues iba a visitarle, pero esa persona no podía presentarse al pueblo, acercarse a las personas. Sin embargo, este hombre tuvo la valentía de acercarse a Jesús. Y eso es lo importante. Por muy grande que sea el pecado, por lo muy inmundo que tú te sientas, tú puedes acercarte a Jesús, porque Jesús no lo contamina nada. A mí se puede acercar una persona con COVID, y si tengo las defensas bajas puedo contaminarme. Pero una persona con COVID se acerca a Jesús y a Jesús no le pasa nada, porque Jesús es inmune a todo, inmune al pecado, inmune a la inmundicia, inmune a todo lo malo, porque Jesús es santo y en Él no hay ninguna contaminación, porque su cuerpo, Él es un ser incorruptible. Entonces este hombre tenía una necesidad de ser sanado, pero que es consciente, este hombre es consciente, si vemos que este hombre dice que aquí vino un leproso y se postró. Vino en humillación, él no vino en arrogancia ni en exigencia, dice que se postró. Y postrarse ante algo, ante alguien, en este caso ante Jesús, significa humillarse o venir con un corazón humilde. Y dice que le dijo a Jesús: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Estas palabras las dijo este hombre en una forma de humildad. Es decir, dependiendo de la voluntad de Jesús, de la disponibilidad o la disposición que Jesús tenía para con él. Y dijo: Señor Jesús, si quieres, me puedes limpiar. Eso lo declara en esta expresión: si quieres, puedes limpiarme. Esta expresión lo hace de una manera humilde, como yo dije, y logra una respuesta favorable. Lo importante es que cuando nosotros llegamos al Señor con una necesidad, Dios no tiene un corazón duro, no es un ser malo que no se compadece del sufrimiento del hombre. Dios se compadece de tu dolor, Dios se compadece de tu necesidad, pero espera que tú llegues a Él, porque el Señor nos ha dado a nosotros un libre albedrío, que es la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Es la capacidad de tú y yo elegir. Y Él quiere que tú llegues a Él en libertad, no por exigencia, no obligado, sino que voluntariamente tú te acerques al Señor. Y aquí este hombre voluntariamente humillado, reconociendo que aquel se acercaba podía sanarle de esa enfermedad llamada lepra. Él era consciente que en Jesús estaba todo el poder para sanar, y en Jesús está todo el poder para sanarte a ti, para liberarte, para ayudarte cualquiera sea la situación que tú estés viviendo o cualquiera sea la situación en la que tú necesitas
ser rescatado o sanado. Para eso está el Señor Jesús, porque Él vino a esta tierra, dice que a sanar a los enfermos, a rescatar a los perdidos. Entonces recibe de Jesús una respuesta favorable que le dice: quiero ser limpio. Jesús le estaba demostrando a este hombre su voluntad de sanarlo, porque Jesús sabía lo que este hombre estaba sufriendo, porque no es fácil decir: ay, este hombre está enfermo, está aislado, no hay que acercarse a él. Pero esa persona, en la condición que está, que no se puede acercar a nadie, que no puede relacionarse con nadie, lleva un sufrimiento. Porque todos nosotros necesitamos de las otras personas, necesitamos vivir en sociedad. Y este hombre cargaba este dolor y esta afrenta, porque en ese tiempo a quien le daba lepra, era considerado una persona inmunda, era considerado una persona que estaba en pecado. Y este hombre quería ser sano, pero él pidió la voluntad del Señor. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le respondió: sí quiero, y sé limpio. Inmediatamente este hombre fue sanado de esta enfermedad. Hay respuestas a nuestras peticiones que llegan inmediatas. Hay respuestas que a nuestra oración Dios las contesta enseguida. Pero hay otra clase de respuesta en la que Dios dice: sí, pero espera. Y hay otra respuesta en la que Dios definitivamente te dice no. Y esa respuesta no. Y solo Dios sabe el por qué. Quizás porque esa respuesta te puede hacer daño más adelante, o quizás porque esa respuesta que tú anhelas no es lo que te conviene a ti. Y como Dios es santo y puro, Él sabe lo que a nosotros nos conviene y lo que nos corresponde. Y hay respuestas en las que te dice Dios no, pero en este tiempo. Y quizás en otro tiempo te va a decir que sí. Entonces este hombre, después de ser sanado, Jesús le dice: mira, no le digas a nadie, ve y preséntate al sacerdote y presenta también la ofrenda, porque eso era lo que estaba estipulado en la ley, que ya después de una persona ser sanado debía presentarse con una ofrenda ante el sacerdote. Hoy Dios no te está pidiendo que tú lleves una ofrenda material, porque ya eso no se ve, de que tenías que matar un cordero o algo y presentarlo al sacerdote. Hoy Dios lo que pide de nosotros es que ofrendemos nuestra vida y nuestra gratitud ante Dios. Vamos inmediatamente al libro de Marcos para ver el otro escenario. Y en el libro de Marcos encontramos a una mujer que no es de Israel, a una mujer que es griega y sirofenicia de nación, es decir, extranjera. Lo que vamos a resaltar es que Jesús se encuentra en un territorio gentil, en un territorio que no hacía parte de Israel, lo que era Tiro, Sidón y Fenicia. Estaba fuera del territorio de Israel y que procuraba estar desapercibido, es decir, no quería que se supiese de su presencia en ese lugar. Las razones pues no las sabemos. Aquí Marcos no lo especifica, ni Mateo tampoco especifica por qué Jesús se encontraba fuera de Israel, qué estaba haciendo y por qué pues no quería que nadie lo supiese. Porque solo sabemos que él quería que nadie lo supiese, porque esto es lo que dice la palabra de Dios. Y dice que muy a pesar de eso no pudo esconderse. Una mujer griega, sirofenicia de nación, dice que llegó ante él y le rogaba que echase fuera de su hija un demonio. En el caso anterior vemos un hombre con una necesidad propia de ser sanado de una lepra. En este caso vemos a una madre que no le importa acercarse a un extranjero, quizás con unas costumbres diferentes y quizás con unas creencias diferentes,
Pero esta mujer con una necesidad quizás escuchó hablar de Jesús. Quizás escuchó hablar de ese hombre que sanaba, de ese hombre que libertaba, de ese hombre que echaba fuera demonios. Mira, hay personas que no necesitan ver para creer, tan solo escuchar a ellos les llega la fe y creen. En estos tiempos los seres humanos, los que hemos creído en Jesús, no hemos tenido la necesidad de ver a Jesús físicamente, sino que hemos creído a través del testimonio que está en la palabra de Dios. Nosotros hemos creído en Jesús a través de la Biblia y a eso nosotros hemos sido llamados a creer sin ver, y eso se le llama fe, porque fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve. En este caso, quizás esta mujer nunca en su vida había visto a Jesús, pero había escuchado de su fama, había escuchado que Jesús sanaba, y ella tenía una necesidad, y como toda madre intercesora por sus hijos, ella llegó ante este hombre llamado Jesús, y dice la palabra de Dios que le rogaba. Y rogar significa humillarse, y rogar significa clamar. Hoy nosotros, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos las que somos madres, que tenemos hijos, en estos tiempos debemos nosotros hacer como esta mujer, interceder por nuestros hijos, rogar por la liberación de ellos, porque estamos viviendo tiempos en los que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Estamos viviendo tiempos en el que la maldad se ha visto tan normal que la gente lo ve como algo bueno, y que lo bueno se ha visto tan anormal que una persona que actúa bien la ven como rara, porque prevalece más la maldad que lo bueno. Pero esta mujer Sirofenicia se acercó a Jesús y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Ella pretendía que Jesús libertara a su hija. En otras palabras, una madre con una necesidad para con sus hijos. Y usted sabe que una madre es abnegada. Una madre, con tal de ver a su hijo sano y bien, es capaz de hacer cualquier sacrificio, de acercarse y hacer cosas inimaginables. Quizás para ella, con unas costumbres diferentes a los israelitas, ella dejó todo eso para acercarse al dador de la vida, a Jesucristo, para que su hija fuese liberada. Llegó ante Jesús para interceder por su hija. Hoy Dios necesita hombres y mujeres intercesores, no solamente por los hijos, sino por esta nación, por tantas personas que están hoy presas, tanto física como espiritualmente. Hoy el pueblo de Dios necesita hacer como esta mujer, rogar ante Dios por tanta necesidad que hay en este mundo. Las características que podemos ver en esta mujer: una disposición de interceder a Jesús. La segunda, una fe. Ella creía que a quien se le acercaba podía hacerse el milagro. Y aquel que se acerca a Dios tiene que creerle. Y una tercera característica que yo puedo mirar aquí es la insistencia de esta mujer. La persistencia. La respuesta que Jesús le dio al leproso, le dice: quiero ser limpio. Sin embargo, aquí la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículo 27, dice que la respuesta de Jesús no fue: quiero, ve, y la niña es liberada. No, la respuesta de Jesús fue esta: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Jesús en esta palabra no le estaba diciendo a esta mujer: no, yo no te voy a hacer este milagro. No le dijo no. Sin embargo, no le dio una respuesta inmediata. No le dijo: ve, que ya tu hija es liberada.
En ese momento Jesús le dijo, no, yo vine al pueblo de Israel, en otras palabras. Y primero voy a libertarlos a ellos y después, o sea, Jesús le estaba dando una antesala que diciéndole en otras palabras que él no solamente había venido para el pueblo de Israel, que también había oportunidad para los gentiles, que nosotros, los gentiles, los que no pertenecemos a Israel, hoy tenemos la oportunidad también de participar del cristianismo gracias a Jesús. Y en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11 dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que le recibió, al que cree en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Jesús vino específicamente a la nación de Israel a cumplir una promesa o hacer realidad una profecía para el pueblo de Israel de ser liberado de la opresión, de ser liberado de la esclavitud. Lo que ellos no se esperaban era que Jesús, el Mesías o ese príncipe, iba a regresar en una forma humana y de una forma humilde, muy diferente a la perspectiva que ellos querían. Y por eso no reconocieron a Jesús, porque ellos esperaban un rey con una espada gigante que los liberara físicamente. En ese momento estaban bajo el imperio romano. Pero Jesús vino a libertar, no tanto físicamente, sino espiritualmente, a un pueblo que se había descarriado y que por el pecado y por todas esas cosas había caído en cautividad. Y que de mucho tiempo atrás pues venían siendo oprimidos por los asirios, por los babilónicos. Y pues en el tiempo de Jesús eran los romanos los que estaban en ese tiempo. Y no aceptaron a Jesús, no lo reconocieron, porque no pensaron que un humilde carpintero podía estar la deidad de Dios, el Hijo de Dios. Y dice que este Jesús, aunque le dio esta respuesta a esta mujer, diciéndole que primero tenían que saciarse los hijos, que primero él tenía que libertar a Israel, esta mujer no se quedó con esta respuesta. Aquí había un no, pero un sí para más adelante. Pero ella, su necesidad y la fe de ella era tan grande que creía que aún con esta palabra ella podía saciarse de la bendición que Jesús estaba impartiendo al pueblo de Israel. Y dice que esta mujer le respondió al Señor diciendo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. La humildad de esta mujer. Mire, muchas veces pareciera que Dios nos dijera no a una respuesta, a una petición y una oración. Y como no vemos la respuesta instantánea, nosotros nos desanimamos, nos vamos y nos alejamos enojados muchas veces con Dios o con el pastor o con la iglesia o con la persona que intercedió por nosotros ante Dios. Nos rebeldizamos, pero esta mujer no se conformó con la respuesta que el Señor le dio. Ella siguió insistiendo, ella siguió y le dijo, Señor, pero si aún los perrillos comen de las migajas que caen de los hijos. Ella siguió insistiendo. Y Jesús vio la fe que había en esta mujer. Y por tal motivo le dijo Jesús, por esta palabra, ve y el demonio ha salido de tu hija. Jesús le hizo el milagro, aunque en el momento Jesús le había dicho que no. Pero por la insistencia y la persistencia de esta mujer, Dios contestó a la petición de manera. Mire, en Dios no hay casualidad. Y en Dios no nos pasa como a nosotros los seres humanos que nos suceden hechos imprevistos. A Dios no lo sorprende nada. A Dios no le pasan cosas que no se esperaba, porque Dios es soberano y Él tiene el control de todas las cosas. Él conoce el futuro y conoce el presente, el pasado, por ende, de cada uno de nosotros. Pero ¿qué nos falta a nosotros como cristianos?
persistencia, insistencia como esta mujer, fe y un espíritu intercesor. Compadecernos no solamente de nuestra necesidad y no solamente rogar por mi necesidad, sino también rogar por la necesidad de otros. Hoy el Señor nos enseña a que tengamos fe y a que no desistamos de Él. Por muy adverso que se vea el camino, por muy duro que esté, nosotros debemos permanecer. Mire que esta mujer en el libro de Mateo 15 del 21 al 28, Mateo lo relata de una manera un poco más explícita que Marcos. Marcos solo nos comenta que era griega, sirofenicia y que vino a Jesús a rogarle. En Mateo, la versión de Mateo, dice que esta mujer rogaba tanto que sus discípulos se desesperaron. Pero, entonces para que nos demos cuenta que esta mujer rogó, insistió por la sanidad. Hoy Dios quiere que nosotros seamos insistentes. Y no, mire hermanos, les voy a decir algo, amigo que me estás escuchando. No es que Dios sea un Dios caprichoso, no es que Dios se haga el orgulloso en no querer contestar peticiones. Como le dije, Él es soberano y sabio. Y Él sabe por qué no nos responde. Pero nosotros debemos insistir en la oración, insistir en el ruego. Como en el caso de esta mujer, del leproso podemos entender que este hombre se limitó a la voluntad del Señor, porque él dijo, Señor, si quieres puedes sanarme, porque él sabía que de poder sanarlo, Jesús podía sanarlo, pero estaba en el si él quería sanarlo en ese momento. Y la respuesta de Jesús, sí, sí quiero. Por lo general, no hay una necesidad en la que tú tengas que Dios vea tu sufrimiento y tu dolor en el que te va a decir que no. Quizás hará como esta mujer sirofenicia, no es el tiempo. Y quizás a su tiempo puedas ver la respuesta. O quizás por tu insistencia también. Si tú tienes un hijo en dificultad, si tu familia, tu esposo se ha descarriado, se ha alejado de ti, te ha abandonado a tus hijos. Tú sabes que es tu esposo. Tú sabes que Dios no quiere ver un hogar destruido. Tú sabes que Dios no quiere ver una mujer sufrida, porque la voluntad de Dios es que los hogares permanezcan. Sigue orando, sigue insistiendo, sigue en esa actitud de humildad ante Dios. Si tus hijos se han apartado de los caminos de Dios, pero tú sabes que tus hijos están en la promesa, no dejes de orar por ellos, no te desanimes. Aunque tú veas que pareciera que la respuesta del Señor fuera no. Aunque vieras que aunque tú más oras por tu hijo se rebeldiza más. Tú sigue insistiendo. Tú sigue orando. Cualquiera que sea la necesidad que tú tengas. Tenemos un Dios que se compadece de cada uno de nosotros. Los vemos en estas dos historias. Dios nos ama y Dios quiere responder a nuestra oración, pero muchas veces el Señor nos hace esperar. Mire, Dios conoce el corazón del hombre, conoce nuestros sentimientos, nuestro proceder, que algunas veces es necesario para nosotros que una respuesta, una petición nos cueste ayuno, nos cueste oración, nos cueste vigilia, nos cueste lágrimas. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú vayas a recibir la respuesta a esa petición, tú la vas a valorar. Tú vas a valorarla porque te costó. Es porque nosotros los seres humanos lo que nos cuesta es lo que más valoramos. A veces las cosas que llegan tan fáciles, nosotros no le damos el valor merecido a eso. Y es necesario que nos cueste, es necesario que nos duela, es necesario que trabajemos, que luchemos para valorar las cosas. Y algunas veces Dios nos permite eso en nuestras vidas, para nosotros valorar la salvación. Este caminar en Cristo nos cuesta, para que veamos el valor que tiene el sacrificio de Jesús en la cruz. Hoy quiero que pongas tu necesidad en las manos del Señor. Y que tengas en cuenta que quizás puedas que hoy mismo veas la respuesta, pero quizás pueda que no. De cualquier manera, tú sigue ahí insistiendo, sigue orando, sigue clamando, porque la respuesta está en el Señor. Dice Dios en su palabra
qué padre. Esta palabra pues yo me la repito muchas veces y si la puedo compartir, la comparto siempre, porque en ella veo un padre amoroso, un padre que se compadece de sus hijos. Y dice así, qué padre, que si su hijo le pidiese pan, le daría una piedra. Qué padre que si su hijo le pidiese pan, le daría una serpiente. Obviamente no, porque sabría que le haría daño. Entonces Jesús dice, si vosotros siendo malos, es decir, si ustedes siendo pecadores son buenos con sus hijos, cuánto más el Padre que es santo y que nos amó y que entregó a su único hijo para salvación tuya y mía, que se despojó de su hijo. ¿Qué padre se despoja de su hijo para salvar a alguien que no le ama, que no le valora? Dios lo hizo por amor, y por ese gran amor que Dios tiene, Él puede responder a cualquier necesidad con fe, con persistencia y con humildad. Acerquémonos a Dios y vemos que con estas tres características podemos tocar el corazón del Señor, como lo hizo este hombre leproso y como esta mujer sirofenicia. Ambos recibieron la respuesta. Ambos llegaron con una necesidad, ambos llegaron con fe y ambos llegaron rogando, humillándose, persistiendo, y ambos recibieron la respuesta a su necesidad. ¿Cuál es la tuya? ¿Crees tú que no la vas a recibir? Si lo crees, tienes fe, pero si no lo crees, pídele al Señor que te dé fe, que Él no le niega fe a nadie. Que Dios te bendiga y yo voy a orar por ti en este día. Padre, hoy me acerco a ti para darte gracias por esta palabra que ha hablado a mi vida y sé que ha hablado a muchos que la escuchen, Señor, porque sé, Dios mío, que no es mi palabra, sino la tuya. Y la Biblia dice que la palabra no vuelve vacía, sino hace el efecto que desea hacer. Yo creo, Señor, que tu palabra hará el efecto, Señor, que tú deseas que haga. Dios, cualquiera sea la necesidad del oyente, Padre, tú le respondas conforme a tu voluntad, le aumentes la fe y dale un corazón humilde y un corazón con templanza y con perseverancia, Señor. Porque tú estás dispuesto a amarnos, estás dispuesto a escucharnos, Señor. Tu palabra dice, Señor, que traigamos nuestras peticiones delante de ti y que oremos los unos por los otros. Padre, hoy oramos por todos los que escuchan esta palabra de Dios, por los hermanos que están en dificultades, que están en problemas, Señor. Sabemos que cualquiera sea la respuesta tuya, es para nuestro bien. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu bello nombre. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y esta palabra pues haya llegado en el momento oportuno, que yo sé, estoy segura que así es, porque la palabra de Dios llega siempre en el momento oportuno. Que Dios te bendiga.